Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles esta hermosa mañana, domingo, un día que tenemos para servir y adorar a nuestro gran Dios y Salvador. Esperamos que estén gozándose de sus múltiples y grandes bendiciones, porque son muchas que Dios desea para cada uno de nosotros. Estamos orando por ustedes y gracias por sus oraciones y su apoyo aquí para el Seminario Bíblico Bautista. Mañana comienza el campamento de intermedios y jóvenes aquí en el Seminario Bíblico Bautista de Mante. Esperamos que ya hayan podido preparar sus jóvenes, que estén con nosotros. Será un gusto tenerles aquí en el campamento, una excelente oportunidad para estar a solas con Dios por una semana escuchando lecciones preparadas especialmente para los jóvenes en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas y bendición de Dios en este mundo mediante ellos. Entonces, espero que los jóvenes puedan estar presentes y también que ustedes estén orando por el éxito del campamento. Estamos orando que Dios mande muchos para servir a Dios, y no solamente esto, que los que vienen, que no son salvos, sean salvos, y los cristianos jóvenes pueden dedicar y consagrar sus vidas de nuevo al Señor Jesucristo. A la vez se siguen orando por el nuevo año escolar que tiene su comienzo en septiembre, el 5 de septiembre. Comenzamos el posgrado. Si ya eres graduado y no te has inscrito y quieres inscribirte, ponte en contacto con el hermano Sergio de Lira y él me hará saber para que saquemos las calificaciones y todo esté preparado en cuanto a preparación para el posgrado. Esto también comienza en septiembre. Les animamos que entreguen sus papeles, si puede, un mes antes, junto con la cuota, etcétera. Y si te falta información, puedes contactar al hermano Sergio de Lira, nuestro subdirector. También oren que Dios mande nuevos jóvenes para el primer año. Estamos orando por 20. Además, el regreso de los de segundo y tercero. Ahora, en esta mañana, queremos examinar y continuar nuestro estudio que comenzamos la semana pasada sobre la primera epístola a Timoteo en el capítulo 3. Comenzamos estudiando las cualidades del siervo de Dios en el capítulo 3 en el seminario Timoteo, las cualidades del siervo de Dios. La semana pasada tuvimos la cuarta lección. Hoy vamos a tomar la segunda parte o la quinta lección de este capítulo. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 3, versículo 1, palabra fiel. Esto viene de la palabra de Dios. Si alguno anhela o desea fuertemente el obispado, buena obra desea. No hay nada mal, como hemos mencionado, y como Dios nos da a entender aquí, en desear ser un siervo de Dios, igual como Isaías, igual como muchos más, Eliseo, Elías y todos los demás en el Antiguo Testamento, y David también en el Antiguo Testamento. No es malo que uno tenga ese deseo. Yo escucho testimonios de predicadores, pastores, misioneros, como ellos peleaban con Dios antes de rendir sus vidas a servir a Dios. Yo no tenía ese problema y no creo que es una cosa de que jactarnos que cómo peleamos, simplemente para, si lo mencionamos, para ilustrar que no debemos pelear contra la voluntad de Dios. Es una buena obra a servir a Dios. Y ahora dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno desea, anhela obispado, buena obra desea. La semana pasada nosotros vimos la terminología, el significado de las palabras. Cuando dice palabra fiel, está hablando de la palabra de Dios. Cuando dice de anhelo, está hablando de pues un deseo fuerte
no desordenado, pero un deseo ardiente para servir a Dios. Y luego la palabra irreprensible, eso significa sin falta, sin ninguna cosa en su contra. Y continuamos y solamente la semana pasada vimos los requisitos del pastor. Y la Biblia dice aquí, ese es un punto que no cubrimos, él dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y no es nuestro propósito reiterar y volver a enseñar la misma cosa que enseñamos en la última lección, la cuarta. Puedes accesarlo en Face, en YouTube, y ahí lo encuentras ya grabado y puesto en esas dos redes sociales. Pero dice que debe ser irreprensible, sin falta, sin culpa, sin que alguien tenga base para acusarle de lo que está diciendo la Biblia. Habrá acusaciones, igual como hubo acusaciones contra nuestro Señor en su juicio antes de ser entregado a ser crucificado. Pero no debe existir ninguna base, ningún elemento, un descuido nuestro que hace que la gente piensa que seamos culpables de cierta injusticia. Debemos ser irreprensibles. Nadie debe poder apuntar a algo en nuestras vidas que nos descalifica de ser un verdadero ministro de Cristo Jesús. Y la Biblia dice, si alguno desea obispado. Ya mencionamos que la palabra obispado es una de las tres palabras que se refiere al pastor. Pastor habla de su trabajo como de cuidar, alimentar, atender y encaminar el rebaño, hablando de la iglesia. Anciano se refiere a su madurez espiritual, no necesariamente a su edad, pero normalmente uno tiene que tener cierta edad respetable y además la experiencia para poder ser un pastor o un obispo. La palabra obispo habla de uno que está encargado, uno que está sobre otro. Aquí Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él ha dejado su pastor. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que debemos obedecer a nuestros pastores que velan por nuestras almas, para que ellos tengan gozo al rendir cuentas a Dios por la manera que nos ha pastoreado. Entonces, el obispo habla de uno que está sobre otro. Los diáconos no están sobre la iglesia. Dios designa un pastor, un obispo, que él llama para estar sobre la iglesia y cuidar, apacentar, cuidar, animar y ser un ejemplo a la iglesia en cuanto a las cosas de Dios y pues ya planear las actividades de la iglesia. Claro, el pastor puede y debe tener diáconos y otros siervos que colaboren con él, que pueden ayudarle en su pastoreado de la iglesia. Pero la misma palabra obispo implica algo de los requisitos del pastor. Debe ser una persona que está sobre y que gobierna bien la casa de Dios, como dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará o gobernará la iglesia de Dios? Entonces es un obispo, no un mandón, no un dictador, no un jefe, el que está a cargo de la responsabilidad de la iglesia, ese cuerpo que Dios ha salvado y pues ya llenado con el Espíritu Santo y apartado de este mundo para sí mismo. Mencionamos, debe ser irreprensible en su oficio, debe ser irreprensible en su matrimonio, marido de una sola mujer. Platicamos sobre esto la semana pasada. Debe ser irreprensible en su carácter, en su trabajo, en sus finanzas, en su familia, en su experiencia y en su testimonio. Es necesario
que él tenga buen testimonio, no solamente de los hermanos de la iglesia, pero también de los de afuera de la iglesia, es decir, de los que están en el mundo, los incrédulos, los no salvos, los que no son, no tienen que tener nada que ver con Dios o con la iglesia. Debe tener buen testimonio, que es legítimo, él es genuino, él es real en lo que él predica, él vive lo que él predica, practica lo que él predica, y entonces es un hombre honesto e irreprensible en este caso. Y luego pasamos hoy a los diáconos, y los diáconos, los requisitos, notan lo que él dice en el versículo 8, los diáconos a sí mismos. Entonces, lo que él menciona de los diáconos aquí, ya los mencionó también del pastor obispo. Es decir, el diácono debe ser irreprensible, sin falta, sin que alguien le acuse de no ser fiel, de no ser un seguidor de Cristo, pero uno que es responsable, honesto en toda manera. La palabra diácono viene de una palabra griega que significa mesero, uno que cumple tareas meniales, ministro, atendente, o diácono, un siervo especial en la iglesia. La primera mención de diáconos en la palabra de Dios como un siervo especial en la iglesia se encuentra en Hechos capítulo 6. Y aquí no menciona la palabra diácono, solamente elegir a siervos que encarguemos de esta responsabilidad. Las viudas estaban siendo desatendidas, no atendidas como la Biblia especifica y manda, y la iglesia no, los pastores, el pastor y los apóstoles no tenían el tiempo para atenderlo, entonces pidieron a la iglesia que la iglesia señalaran a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, a cuales ellos podrían encargar sobre ese asunto. Entonces, un diácono es un siervo colaborador con el pastor en la iglesia. Está bajo la dirección del pastor, pero elegido por la iglesia, igual como el pastor es elegido por la iglesia. Eso se encuentra en Hechos capítulo 6 del 1 al 4. Y luego la Biblia dice en cuanto a su oficio, los diáconos a sí mismo. Es decir, es una posición especial de parte de la iglesia. Por esto, asimismo se refiere a los requisitos del pastor, y los requisitos del pastor se imputan aquí a los diáconos también, estos siervos. Entonces, no es porque le cae bien o tú piensas que él es así, es porque él cumple los requisitos que Dios estipula para ser un diácono, igual como el pastor llena los requisitos que Dios manda para el pastor. Entonces, su oficio es una posición especial, sirviendo por el pastor, pero bajo el liderazgo del pastor. Su carácter se menciona en el mismo versículo 8, los diáconos a sí mismos deben ser, noten su carácter, debe ser una persona honesta, una persona con quien uno puede contar, una persona que es responsable. Y luego dice, sin doblez. Es decir, no es una persona que cambia el parecer cada en cuando. Así es una persona anciana, sabia en su manera de pensar. Y luego dice, no dados a mucho vino. Pues quién sabe, aquí a lo mejor Pablo está tomando en mente lo que él dijo a Timoteo, que tomara un poco de vino para el bien de su enfermedad estomacal.
Entonces, los medicamentos que compramos en la farmacia son todos, casi todos, sin excepción, traen alcohol, si es algo así. Entonces, no todos, pero una gran parte de medicamentos traen un poco de alcohol, pero no es alcohol para beber, no es alcohol para embriagarnos. Aquí él está hablando del jugo de la vid. Entonces, pero igual el diácono tiene el mismo requisito en cuanto a la bebida alcohólica. Hoy día, pues ya están buscando legalizar, ya legalizaron alcohol, ya están legalizando otras bebidas embriagantes y también ya están buscando a legalizar marihuana y esto. La Biblia nos habla del vino, es escarnecedor y la sidra, la bebida dura como licor, es alborotadora. Entonces, esa es la razón que un pastor o un diácono debe ser dado a tomar bebidas o a tomar drogas embriagantes. En este caso, anula su pensamiento, confunde su pensamiento, le tuerce su mente y entonces ya luego llega a ser, está bajo el control de esa bebida o esa droga. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. El pastor y el diácono debe ser controlado y dirigido por el Espíritu Santo, Dios mismo, que mora en nosotros. Y luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no debe ser una persona buscando a enriquecerse. No está diciendo que no debe ser rico, pero ese no debe ser el motivo de su vida, a buscar a las cosas, buscar las cosas que le van a hacer rico. No debe ser el anhelo y la búsqueda en su vida, enriquecerse, porque la Biblia nos enseña el amor al dinero, al amor de las riquezas, es la raíz de todas maldades. Y luego habla de su fe. Versículo 9, que guardan el misterio de la fe. Es decir, es una persona fiel en cuanto a cumplir con el mandato de Dios, cumplir con su ministerio de diácono, lo toma en serio, que guarden, que viven de acuerdo a la fe que él profesa con limpia conciencia. Pablo dijo en una ocasión, procuro siempre tener una conciencia limpia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Entonces, nuestra fe la guardamos con limpia conciencia o siempre andamos sintiéndonos ineficaces, culpables de no haber sido fiel en nuestra fe. Debemos tener una limpia conciencia y cuando entra pecado en nuestras vidas y no hay justo sobre la tierra que haga el bien y no peca, la Biblia tiene una solución si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, él es fiel y justo perdonar nuestros pecados y luego dice y limpiarnos de toda maldad. No, pues hay pecados que no recordamos cuando estamos confesando a Dios nuestros pecados. Entonces, pero él dice que nos limpia de esos que los confesamos, pero también de toda maldad que hay en la vida. Por eso David dijo, cuando él confesó su pecado de adulterio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recrea en mí un espíritu nuevo. Entonces debemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y lo que él dice de los diáconos también va por los pastores, igual como lo que él dice por los pastores van en cuanto al
al diácono. Separó la diferencia porque el pastor es el que gobierna la iglesia, no el diácono. Él apoya al pastor en su gobernación de la iglesia, su dirección. Y luego la Biblia dice que habla de su prueba. Y estos versículos 10, hablando de los diáconos en cuanto a los pastores, él habla de que no un novato, es decir, uno recién convertido que no tiene experiencia en el ministerio. Aquí está hablando lo mismo en cuanto a los diáconos. Deben ser sometidos a prueba en cuanto a su fe, prueba en cuanto a tantas cosas más. Debe ser sometida a prueba en cuanto a estas cosas. Entonces, y luego entonces ejercen el diaconado. Luego nota, si son irreprensibles. Entonces, si tiene dos mujeres, si es divorciado, si es una persona así, entonces la Biblia está diciendo, entonces no es irreprensible. No está hablando de irreprensión hacia el hombre, está hablando de irreprensión con el hombre. En cuanto a Dios, somos sin culpa porque nos hallamos en la justicia de Cristo. Pero los hombres ven los hombres. Debemos tener un carácter intachable, irreprensible, es decir, delante de los hombres, tanto del mundo como delante de la iglesia. Y luego él nos habla en cuanto a su trabajo, que ejercen bien con fidelidad la iglesia. Y luego vamos a las esposas. Ahora muchos piensan que Pablo aquí está hablando a Timoteo en cuanto a las mujeres cristianas, pero está hablando específicamente. Versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando de los que operan y funcionan en la función de la iglesia. Entonces, las esposas de los oficiales, sea esposa de pastor o esposa esposa de un diácono, debe poseer primero, según el versículo 11, un carácter honesto. Debe ser una persona que la gente ve como una persona buena delante de Dios, una persona confiable, una persona de confianza, una persona digna, una persona decorosa, una persona amable, una persona apta. Debe tener un carácter santa delante de los demás. Honesta, dice la palabra de Dios. Y actualmente esto habla por todos los oficiales de la iglesia. No está hablando en cuanto a su función como una mujer en la iglesia, pero la función como un oficial, secretario, cualquier persona debe ser una persona honesta. Hablando de la esposa del diácono o la esposa del pastor, porque son una sola carne, según la palabra de Dios. El mundo puede intentar separar los sexos, pero la Biblia dice que en el principio Dios los creó hombre y mujer. Y entonces luego les mandó que multiplicaran y fructificaran aquí en la tierra y atendieran aquí lo que Dios les había mandado. Y luego la Biblia habla de su comportamiento, no calumniadoras. Es decir, no una persona que hace acusaciones falsas y maliciosas hacia los demás. Entonces debe ser una persona que siempre habla la verdad y no habla acusaciones falsas o acusaciones maliciosas con la intención de deshonrarle. Aquí habla del chisme. No debe ser una persona impostora, una persona difamadora. Debe ser una persona que habla bien. Como algunos han dicho, si no puedes hablar bien de una persona,
no digas nada. No tiene caso de acusar a la gente delante de los demás simplemente porque tú piensas que ella es así o porque es casada con un hombre que no es muy fiel. No debe, debe tener un comportamiento que habla la verdad y habla bien de los demás y no es malicioso, no tiene intención de deshonrar a otras personas, no un hipócrita, impostora, no una difamadora. En cuanto a el trabajo de un pastor en el versículo 3, la Biblia dice que no debe ser dado al vino no pendenciero, es decir, el pastor, también el diácono, no deben ser aficionados a las discusiones, peleas, riñas y pendencias. Y aquí está hablando de lo mismo de su esposa. Luego habla de su control. Debe ser una persona sobria, en control de sí misma, que no pierde los estribos, no enojona, no una persona sin templanza, que fácilmente se pierde sus estribos, pierde el control de su temperamento, habla mal y luego tiene siempre una mueca fea en su cara. Debe ser una persona sobria, seria, es decir, la palabra sobria habla de una persona seria, una persona que hace las cosas en moderación, no es una persona excesiva ni en el maquillaje, ni en su vestimenta, ni en sus actuaciones, ni en lo que ella hace. Es una persona moderada, una persona templada que tiene control, mesurada en su vida. Y luego la Biblia habla de su fidelidad. Aquí dice, fieles, igual el pastor y el diácono deben ser fieles, pero aquí habla de que la mujer debe ser fiel en todo, igual como el pastor, igual como los demás. La Biblia dice que él es fiel en todo, entonces va a ser fiel en lo poco. Si no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo que es mucho. Entonces la fidelidad debe ser una de las marcas, las características de su vida, una virtud. Luego, en cuanto a su matrimonio, aquí se refiere a los diáconos, pero es como si él cambiara. Pero creo que él puso los diáconos aquí, sean maridos de una sola mujer, en lugar de poner ahí bajo el Espíritu Santo que ellas sean esposa de un solo esposa de un solo diácono o un solo hombre a la vez, porque el hombre es cabeza de la casa, no la mujer. Lee la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Entonces, él es cabeza, él debe ser el que gobierna, que dirige. Pues ella es una ayuda idónea y debe tomar en cuenta a ella, pero el que va a rendir cuentas por la casa finalmente es el hombre, por haber encaminado su casa en las cosas de Dios o no. Ella debe ser marido de una sola mujer. Entonces ya discutimos dimos la enseñanza sobre esto. Creo que no significa una mujer a la vez, pero una mujer de por vida. Muchos están apartando esto por conveniencia, pero conveniencia no es lo que rige nuestras vidas o debe ser lo que predomina en la iglesia. En cuanto a su familia, que gobiernen bien, hablando del diácono, junto con su esposo, o cuida bien sus hijos y su casa. Una de las razones que muchas veces que los hijos se apartan de la fe es que no fueron criados en la fe. Ellos, como muchos padres hacen hoy día, dicen, no les voy a inculcar las cosas divinas, las cosas de la Biblia, voy a dejar que crezcan y luego que ellos escojan por sí mismos. Bueno, el corazón del hombre desde niñez está encaminado hacia el mal, dice la palabra de Dios. Somos
personas depravadas y vamos a seguir la maldad porque tenemos la vieja naturaleza, nacimos con ella y pues si nos deja a nosotros mismos y no les adiestramos, no les enseñamos en las cosas y la fe de la palabra de Dios, entonces van a apartarse de la fe, van a apartarse de lo que les decimos que deben de hacer. Y no es cosa de poner un juego de reglas en la casa, es una cuestión de criarles en la disciplina y la fe y la amonestación del Señor. Debe ser una parte de tu vida y un acto en tu vida. Y si los hijos ven a ti viviendo lo que tú tratas de inculcarles, enseñarles, ellos van a estar más propensos a seguirlo en esto. Los de una denominación principal de este mundo dice, dame un hijo hasta 7 años y nunca apartará de la fe que les inculco. Y es cierto. Si le crías como un ateo, difícilmente va a confiar en Dios. Si le crías como una persona desobediente, violente, va a ser una persona violenta y desobediente. Si le crías como una persona que respeta a los demás, respeta a Dios y ama a Dios, en su vejez no va a apartar de su fe. Que gobierne bien, cuide bien a sus hijos y sus casas. Y su recompensa, porque los que ejercen bien el diaconado, hablando de los diáconos y el pastor, la Biblia nos habla de la recompensa del pastor en 1 de Pedro, capítulo 4. Y entonces, y que la corona que él recibirá por su fidelidad en pastorear la iglesia. Y aquí habla de los diáconos y también las esposas que cumplen con sus requisitos como esposas del diácono. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A veces el diácono, igual como el pastor, deben llevar a su esposa en una visita para aconsejar a una dama, porque es indecoroso estar a solas con una mujer en un cuarto aparte, si no es su mujer en este caso. Y luego notan el fundamento de las características de estos requisitos. Entonces, se encuentra desde el versículo 14 al 16. Primeramente, está basado en la palabra de Dios, la palabra eterna. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Cuando él habla, esto te escribo, está hablando de las sagradas escrituras, las cuales nos hacen sabios para la salvación, las cuales son inspiradas por Dios y las cuales son útiles para enseñarnos, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para prepararnos para toda buena obra. Entonces, el fundamento de estos mandamientos para el pastor y para de sus requisitos y del diácono y también las esposas de los oficiales vienen de Dios, vienen de la palabra de Dios y son tiene la base de la casa de Dios, para que si tardo sepas en el versículo 15 cómo debes conducirte en la casa de Dios, la casa de Dios. La casa de Dios, están sirviendo en la casa de Dios. Son la casa de Dios, pero están sirviendo en el lugar donde se reúnen, en la casa de Dios. Cuando Cristo entró al templo, encontró ahí los cambistas, los que están vendiendo y comprando. Él los echó del templo. Él dice, mi casa de oración se llamará, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y los echó fuera del templo. La casa de Dios es un lugar sagrado y entonces debe representar a Dios en todo aspecto. Es la asamblea del Dios viviente, es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, esto está mandando para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, la casa de Dios, él dice aquí.
Entonces, el fundamento de los requisitos viene de la palabra. Es porque la casa de Dios está representando la asamblea del Dios viviente, que es Cristo la cabeza, y es un cuerpo vivo, no es una cosa. Y luego, por causa de la verdad, la iglesia es la columna y la baluarte de la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y luego él dijo en Juan 17:17, tu palabra, oh Dios, es verdad. Santifícalos en la verdad. Estos requisitos te ponen aparte para Dios y te hacen útil para Dios. Y luego, a causa del misterio de la piedad, indiscutiblemente, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad está hablando de los actos santos y de piedad de Dios. La Biblia dice sus piedades son perpetuas en el libro de Salmos y multitudes de piedad. Y siempre en la piedad de Dios está presente la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Aquí está hablando de algo que es parte del carácter, abarca todos los actos de misericordia que son perpetuos y múltiples del carácter de Dios, de los virtudes de Dios mismo. Entonces, a base de ellos, dice aquí, Dios fue manifestado en carne. Aquí habla de la encarnación, justificado en el Espíritu. Todavía hablando de lo que él hizo en la cruz de Calvario, visto de los ángeles, testificado por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, pero Dios nos ha manifestado parte de este misterio, la manifestación de Él en la carne, la justificación en el Espíritu Santo, el hecho que Él fue visto por los ángeles y predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el mismo fundamento de creer en Él, de recibirle como su Salvador, es lo que tú y yo debemos haber experimentado en esta vida. Entonces, esos son, es el capítulo que nos habla de los requisitos de los oficiales de la iglesia y sus esposas. La cosa es, tú y yo tenemos que estar fundados sobre el fundamento que ellos fueron fundados. Y la Biblia dice en 1 Corintios, otro fundamento nadie que puede poner, el cual que está puesto, hablando de Cristo siendo el único fundamento. Él es el fundamento de nuestra salvación. Él es quien murió por nuestros pecados. Él es quien fue sepultado. Él es quien que resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y entonces Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, haciendo remisión por tus y mis pecados. Y Él dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Por eso Él dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón el hombre se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y luego dice en el versículo 13 de Romanos 10, todo aquel que invocare o pide al Señor será salvo. Y si le pides que sea tu Señor Salvador, creyendo que Él murió por ti en tu corazón, que Él fue sepultado, resucitó, que lo que Él hizo en la cruz de Calvario fue por ti, entonces Él dice, será salvo. Si nunca has hecho esto, yo te imploro, hazlo hoy. Él te quiere salvar. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No hay por qué tú irás al infierno. Un señor estuvo hablando con mi yerno el otro día y mi yerno estuvo testificándole. Él le dijo, yo no puedo ser salvo, pero Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo dijo a Pablo y él dijo, yo soy el mayor. No hay ningún pecado que él no puede perdonar. Ya pagó por ese pecado. Entonces recíbele hoy como su Salvador.
Y si Dios te está tocando su vida para servirle, ¿por qué no te rindes hoy? Tenemos una escuela, un seminario excelente para prepararte para el ministerio, si así Dios te está llamando. No debes tardar en hacerlo. Entonces esperamos que Dios te bendiga, que tú uses el resto de este día y nos veremos en la próxima ocasión, el próximo domingo. Que Dios les bendiga.